A ver si así lo pueden ver. ¿Ahí ven? Sí, se ve. Bueno. Sí, ahí se ve. Listo. Yo ahora no los veo a ustedes. Yo soy Beatriz Cámara. Soy docente de la cátedra de la unidad. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Me molesta que no puedo verlos a ustedes. Quería que charláramos un poquito para hacerlo un poco más ameno. Ustedes ya saben qué es insuficiencia cardíaca. ¿Alguien puede responder? A ver si los veo. Es la incapacidad que tiene la bomba cardíaca para poder suplir las necesidades metabólicas del organismo. Ahí están viendo igual, ¿no? La pantalla medio compartida. Sí, se ve. Bueno. ¿Cuántos somos? 30. Aprox. Es un síndrome clínico la insuficiencia cardíaca, eso es lo que les tiene que quedar claro. Por lo tanto, si es un síndrome, puede corresponder a diferentes etiologías, ¿no? Es un síndrome clínico que se define por esta incapacidad de mantener la circulación acorde a los requerimientos metabólicos del organismo, pero que responde a diferentes etiologías. Entonces yo tengo esas características del síndrome, pero después tengo que averiguar a qué se debe, por qué tiene insuficiencia cardíaca ese paciente. A ver. Bueno, en nuestro país tenemos una alta incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es la principal causa de internación en pacientes mayores de 65 años. El 39% de los pacientes son de sexo femenino, o sea, se da como mayor diagnóstico en los varones y con una elevada tasa de reinternación. Y la enfermedad de Chagas en Latinoamérica corresponde al 20% de las miocardiopatías dilatadas que causan insuficiencia cardíaca. Y acá les marqué con otro color el riesgo de muerte de estos pacientes. Si fuera una insuficiencia cardíaca leve es del 5 al 10% anual, pero si el paciente tiene síntomas graves de insuficiencia cardíaca, ese riesgo en ese año que está transcurriendo puede aumentar al 30 al 40% la mortalidad, lo que significa que es una patología grave, ¿sí? Que si el paciente tiene síntomas graves, se puede morir dentro de ese año, tiene un 40% de posibilidades de morirse dentro de ese año. Eso no es una patología con un detalle menor, ¿se entiende? Bea, te hago una consulta, porque este dato yo lo he visto varias veces, pero siempre tuve la misma duda. ¿Esto es en pacientes con correcto tratamiento? Y la otra pregunta es si esto es en pacientes con fracción de eyección reducida o es así como en general. No, esto es en general y es lo que ha informado a la Sociedad Argentina de Cardiología, el último informe del 2016. Sí, pero ¿sabes? En general, insuficiencia cardíaca con FEI reducida, con FEI preservada, tienen, incluso la FEI preservada tiene peor pronóstico porque no tiene un tratamiento médico específico que haya demostrado disminuir la mortalidad. Al contrario de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que sí tienen tratamiento específico que han demostrado disminuir la mortalidad. O sea, que tenga fracción de eyección preservada no significa que el paciente sea un paciente más sencillo, todo lo contrario. Mucho más complejo. No sé si respondí. Sí, no, la pregunta es si esto es en pacientes con correcto tratamiento. O sea, bueno, lo que pasa es que ahí tenés la diferencia. En pacientes que tienen fracción de eyección reducida, hay un tratamiento específico para ese tipo de pacientes. La mortalidad sigue siendo la misma, del 30 al 40%, incluso con tratamiento médico óptimo. Y los que tienen fracción de eyección preservada no tienen tratamiento médico específico para insuficiencia cardíaca, sino que tratar las comorbilidades, y esos pacientes tienen también esta mortalidad del 30 al 40%, pero incluso es peor porque no tenemos un tratamiento médico específico. No hay ninguna droga que haya demostrado hasta ahora. Ahora se demostró con empaglifosina, pero hay que ver que aparezcan las guías, pero ninguna molécula demostró disminuir la mortalidad en la fracción de eyección preservada.
No sé si hay alguna otra duda. Manu, No, sí, ¿estamos? Bueno, cuando vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, bueno, yo les puse este dato acá de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2016, y acá la definición de insuficiencia cardíaca del año 2021, que es una definición, una redefinición para hablar justamente de, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, podemos estar hablando de esto que planteaba recién, que tengan una fracción de eyección preservada o reducida. Entonces, ¿cómo vamos a decir que este paciente tiene insuficiencia cardíaca? Bueno, se define por signos y síntomas causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que tiene que estar corroborado por niveles elevados de BNP o por una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Las anomalías estructurales o funcionales van a estar determinadas por el ecocardiograma. Ahí ya les voy a explicar cómo se saca la fracción de eyección para que ustedes se ubiquen cuando hablamos de fracción de eyección reducida o preservada, que tenga agrandamientos de cavidades, que tenga hipertrofia de ventricular izquierda, que tenga alguna valvulopatía, lesiones valvulares. Y la evidencia objetiva de congestión puede ser a través de una placa de tórax o de un eco pulmonar, que es lo que más se está usando ahora en las unidades cerradas, que es por ecografía, apoyar en la parrilla costal y se ven las líneas B de Kerley, o se puede ver incluso mayor líquido pulmonar. Y la medición de presiones por catéteres en la arteria pulmonar, eso prácticamente ha quedado en desuso porque es muy invasivo, porque es poner un catéter a través de la vena que llega hasta la arteria pulmonar y tiene sus riesgos. También eso son cosas que se hacen en unidad coronaria. Y acá hay un detalle importante porque dentro de la definición de insuficiencia cardíaca nosotros hablamos de péptidos natriuréticos, ¿sí? Que tienen que estar elevados para definir insuficiencia cardíaca, y esto no importa que sea fracción de eyección reducida o preservada, los péptidos natriuréticos van a estar elevados igual. Estos péptidos son sustancias que forman el sistema neurohumoral, que son liberados a nivel auricular del corazón y van a tener efecto natriurético, vasodilatador, antiproliferativo y antihipertrófico, ¿sí? Entonces, estos péptidos son beneficiosos para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. El mecanismo, el órgano responde en función de este deterioro de la fracción de eyección o de su insuficiencia cardíaca, lo que hace es liberar mayor cantidad de péptidos natriuréticos. Entonces, para obtener todo esto que yo les marco acá, que es la vasodilatación, la antihipertrofia, la antiproliferación, la regeneración vascular, la relajación miocárdica, diuresis, natriuresis, antiapoptosis, antialdosterona, inhibición de la secreción de renina, disminución del tono simpático, lipólisis, todo eso hacen. Bueno, acá lo mismo, ¿no? ¿Qué característica tienen estos péptidos? Estos péptidos, como todas las sustancias de nuestro cuerpo, en algún momento se degradan, son degradados por la neprelicina. La neprelicina es una endopeptidasa que degrada estos péptidos y degrada a otros también, a otras sustancias. Entonces, como vasodilatadores, nos va a romper a los péptidos natriuréticos, a la bradicinina, pero también va a romper a vasoconstrictores como la angiotensina 1, 2 y la endotelina. Y fíjense que acá en el gráfico les marco cómo el BNP o los péptidos tienen un efecto de vasodilatación, disminución de fibrosis cardíaca, hipertrofia y aumento de la natriuresis, y cómo se antagonizan o son todo lo opuesto del efecto de la angiotensina 2, que da vasoconstricción, aumento de la fibrosis cardíaca, hipertrofia, aumento de la retención de sodio y de agua. Entonces la neprelicina degrada las dos sustancias, ¿sí? Esto es para que lo tengamos en cuenta para más adelante. Otra clasificación que tenemos de la insuficiencia cardíaca para tener en cuenta es que la insuficiencia cardíaca tiene diferentes etapas, ya están definidas. Y la etapa A es un paciente que está en riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Este paciente no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene cambios cardíacos, no tiene biomarcadores elevados, pero tiene factores de riesgo que lo ponen
condiciones de generar más adelante una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo conocen ustedes para insuficiencia cardíaca? Hipertensión, Hipertensión arterial, diabetes, diabetes, Cardiopatía isquémica. cardiopatía isquémica. Ahí ya tendríamos quizás una anomalía cardíaca estructural o funcional. Nos estaríamos adelantando en la etapa. Acá estamos hablando solamente de los factores de riesgo, pero sin cambios estructurales cardíacos. Pues si tiene cardiopatía isquémica, quizás el paciente tiene un infarto y eso ya no es una etapa A, es una etapa B. ¿Se entiende? Bueno, pasamos a la etapa B, pacientes sin síntomas o signos actuales, pero con anomalías cardíacas estructurales o funcionales. Por ejemplo, que haya tenido un infarto y que tenga una cicatriz del infarto. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Perdón, Bea, una cosa, chicos. Bea no puede verlos, no puede ver los mensajes, nada. Ella ve la pantalla nada más. Así que, Sí. por favor, pongan el micrófono y díganlo. Ellos recién decían sedentarismo, tabaquismo. Está bien, sí, alcohol. todo eso como factores de riesgo son factores de riesgo, sí. Ahora, en la etapa B, pacientes que tienen anomalías cardíacas, estructurales o funcionales, ¿qué se les ocurre? Enfermedad coronaria puede ser. Sí, eso lo dijimos. ¿Qué otra cosa? Chagas. En realidad, el Chagas, ¿qué tenemos? Para hablar, tendríamos que hablar de enfermedad de Chagas. Cardiomegalia. Primero habría que ver. Tenemos muchos pacientes con serología positiva para Chagas, pero eso no significa que tengan una anomalía cardíaca, estructural o funcional. Hay pacientes que solamente tienen serología y viven así toda su vida y nunca desarrollan una anomalía cardíaca, ¿sí? Así que, bueno, eso habría que tener en cuenta. Siempre igual hay que tenerlo en cuenta, está bien pensado, para la etapa A o la etapa B. Si tengo un paciente con serología positiva, probablemente le pida un ecocardiograma para ver cómo está la estructura cardíaca. Y si esa estructura cardíaca me muestra que está un poco dilatado, yo lo puedo asociar a una enfermedad de Chagas en progreso, quizás. Así que está bien. ¿Qué otra cosita? una valvulopatía puede ser. Una valvulopatía que no le esté dando síntomas, pero que le esté generando ¿qué cosa al corazón? Remodelación. Remodelación, que le esté dando hipertrofia, ya sea una Ventricular. hipertrofia concéntrica o excéntrica, dependiendo de las valvulopatías, que esto yo supongo que lo están viendo en MIC, ¿no? Si son insuficiencia o si son estenosis, tienen hipertrofia excéntrica, o sea, más vale dilatación por sobrecarga de volumen, y cuando son estenosis suelen tener hipertrofia concéntrica por sobrecarga de presión. ¿Me siguen? ¿A todos les suena lo que hablo? Sí. La etapa C, estos pacientes sí tienen signos y síntomas actuales o tuvieron en algún momento signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por una anomalía cardíaca estructural o funcional. Y después tenemos esta insuficiencia cardíaca avanzada, donde ya el paciente tiene signos y síntomas graves, necesita estar internado de manera recurrente, a pesar de estar con un tratamiento médico óptimo o porque no tolera el tratamiento médico. Eso también pasa en los pacientes que están gravemente enfermos, que ya vamos a ver cuáles son las columnas del tratamiento médico. Hay pacientes que no lo toleran al tratamiento médico porque están muy hipotensos, porque tienen la frecuencia cardíaca muy bajita. Entonces, uno intenta poner todo el arsenal terapéutico que sabe que le va a disminuir la mortalidad, pero el paciente no lo tolera, ya sea porque se pone sintomático o porque empieza a tener deterioro de la función renal, hiperpotasemia, y eso no te permite seguir titulando medicación. Entonces, estos pacientes entrarían en una etapa D, que es insuficiencia cardíaca avanzada. Con este cuadro, que es un cuadro clásico de todas las guías, lo que yo quiero que está bastante, si ustedes lo leen, ahí van a ver todos los factores de riesgo, lo que estuvimos hablando recién, de ejemplos como para analizarlo un poquito mejor. Lo que quiero que tengan en cuenta es esta flecha. Y esta flecha ustedes ven que va del estado D al estado A. ¿Por qué les parece que va así la flecha? ¿Qué dice la flecha? Que podría modificar factores de riesgo
y podría disminuir la clase funcional o la clase Perfecto, ese es Leandro, ¿o no? ¿Por la voz? yes. Bueno, muy bien, Leandro. Eso significa que si yo le doy un tratamiento médico óptimo y modifico los factores de riesgo, yo puedo llevar a este paciente que quizás lo tengo en un estadio D o un estado C, lo puedo llevar a un estado previo para que mejore su calidad de vida y con eso también su pronóstico, ¿sí? Más que nada es eso para que ustedes tengan en cuenta de ese cuadro. Ahora les voy a explicar, porque van a escuchar mucho en insuficiencia cardíaca, que hablamos de pacientes con fracción de eyección reducida o preservada. Esto es un número y es algo arbitrario, si se quiere, que se ha planteado desde hace algunos años para poder definir o dividir las aguas para entender un poco mejor quizás la fisiopatología y poder dar el tratamiento médico adecuado a cada tipo de paciente. Pero no es tan así. Esto quiero que tengan en cuenta que es un continuo la insuficiencia cardíaca. Y un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, dentro de unos años puede evolucionar a una reducida. Y un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, si hacemos tratamiento médico óptimo, si mejora su fracción, sus factores de riesgo, etcétera, etcétera, puede llegar a tener una fracción de eyección recuperada. Y ahí hablamos de mejorada. Pero ese paciente no deja de salir del casillero de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué es la fracción de eyección? Es un número. Es un número que se saca a través del ecocardiograma. Y es esta fórmula, fracción de eyección, es el porcentaje que eyecta el ventrículo izquierdo, como para que les quede más gráfico, ¿no? Entonces, es una fórmula que va a ser volumen sistólico, que es BS, volumen sistólico, sobre el volumen de fin de diástole. Esto acá un poquito de fisiología, por si recuerdan, si el volumen telediastólico, es decir, lo que llena el ventrículo izquierdo, lo que se llena en diástole son 100 mililitros y lo que saca en cada latido son 60 mililitros, el volumen de fin de sístole me va a quedar en 40. Entonces yo en los cálculos que hago, volumen sistólico, que es lo que está sacando en cada sístole, 60, sobre el volumen de fin de diástole, que es lo que se llena al final de la diástole, es de 100 por 100, me da 60%. Esa es la fracción de eyección y es un número arbitrario que se pone para decir que ese valor es lo normal, 60%. ¿Entendieron todos? Sí, se entendió. Bueno, acá tenemos cómo se obtiene esta fracción de eyección, que es por ecocardiograma, ¿sí? El paciente está acostado y se mira con el transductor desde la punta del corazón y entonces se va a medir cómo está en diástole. Ven que acá está el ventrículo izquierdo, esto es ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Se dan cuenta que es ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, A ver, ¿por qué se dan cuenta que es ventrículo izquierdo este y no es este? fue más grande. Es más grande en tamaño y es más grande en ¿qué? La pared. La pared es más grande, perfecto. La característica del ventrículo derecho es que es una semiluna, acuérdense, habitualmente se ve así, pequeñito, ¿sí? No tiene la misma capacidad, es una cavidad que maneja volúmenes y es hacia pulmón, todo lo contrario a lo que es el ventrículo izquierdo, que tiene que eyectar sangre para irrigar el resto de los órganos, por lo tanto necesita ser una cavidad más grande y tener más fuerza de contracción con respecto a lo que es la pared ventricular, ¿sí? Entonces se mide, esto sería el fin de la diástole, todo lo que se llenó en fin de la diástole. Acá tengo 100 mililitros. Y acá mido lo que me quedó después de la sístole. ¿Se dan cuenta que esto está en sístole porque está bien chiquitito? ¿Sí? Ya expulsó sangre. Y acá me estarían quedando 40 mililitros.
el fin de sístole. Entonces se saca, es un cálculo, no es para que se enrosquen, simplemente para que sepan cómo se saca nada más y tengan mejor idea de cuando hablamos de fracción de eyección. Entonces, según la fracción de eyección, yo tengo pacientes con fracción de eyección reducida, que es menor al 40%, fracción levemente reducida, entre el 41 y el 49%, con fracción de eyección preservada, mayor al 50%, y estos que tienen fracción de eyección mejorada, que es un paciente que inicialmente tuvo una fracción de eyección menor al 40%, y que después que le puse tratamiento médico óptimo con las columnas de tratamiento para la que es reducida, recupera la fracción de eyección 10 puntos del basal o en algún momento le controlo y tiene más del 40%. ¿Sí? Deja de ser reducida, no deja de tener insuficiencia cardíaca y es importante remarcar que es mejorada y es mejorada gracias al tratamiento. Por lo tanto, yo no le voy a suspender el tratamiento. ¿Sí? La clasificación de la New York Heart Association, esto lo tienen que saber. Esto es, no sé, creo que ya de fisiología de segundo año ya hablamos de este tipo de disnea y de las limitaciones de lo que el paciente plantea ante qué actividad se va sintiendo con fatiga. Después tenemos, acá les puse cuáles son los signos y síntomas más clásicos de la insuficiencia cardíaca. La disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la fatiga, la debilidad. Y los signos más específicos de ingurgitación yugular, esto es al examen físico, ¿no? El reflujo hepatoyugular, el tercer ruido, el choque de la punta desplazado, siempre que el corazón esté dilatado. Porque después tenemos todos otros síntomas que son menos típicos y que quieren decir tos nocturna, sibilancia, pérdida del apetito, confusión, mareo, síncope. Quiere decir que puede corresponder a cualquier otra patología. Un paciente que viene por disnea, ¿en cuántas cosas tengo que pensar? ¿Qué pensarían un paciente que viene con disnea? Entre cosas. Que es respiratoria tal vez, o que es metabólica, o que es cardíaca, como el origen. Bien, o sea que a grandes rasgos pueden ser muchas cosas la falta de aire, ¿sí? No solamente insuficiencia cardíaca. Puede tener insuficiencia respiratoria por ser EPOC, por ser asmático, puede tener un tromboembolismo pulmonar, puede estar haciendo una acidosis metabólica y estar con taquipnea para recuperar todo, tratar de compensar la acidosis, ¿sí? Bueno, pero hay algunas cuestiones típicas en el examen físico que yo voy a encontrar que en un paciente que tenga EPOC no las voy a encontrar. Y puedo encontrar un mix de patologías. Sí, puede ser, por ejemplo, una EPOC que termine derivando de una insuficiencia cardíaca. Claro, o sea, puedo tener varias cosas en un paciente. El paciente puede ser diabético, venir hiperglucémico, con una acidosis metabólica, en falla renal y con insuficiencia cardíaca. Y puedo tener todo a la vez y necesitar bajarle la glucosa y necesitar darle diuréticos para que orine. No, es muy raro que un paciente que esté en esta gravedad de patologías tenga solamente una patología, porque tiene mucho que ver con qué, para que pensemos. Más allá de que puede ser un paciente que sea joven y haga una miocarditis, que son casos raros. En general, estos pacientes, ¿qué características tienen? Tal vez los factores de riesgo. Los factores de riesgo son tabaquistas, son obesos, sedentarios, añosos, hipertensos, diabéticos, o sea, comparten un montón de factores de riesgo que hacen que no vayan a tener solamente insuficiencia cardíaca sola. ¿Entienden? Bueno, seguimos. Acá un grafiquito de que puede ser insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, o global. Y acá esto que preguntaba Manu más temprano, ¿qué es esto? Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son aquellos que tienen mayor del 50% de fracción de eyección, las características que tienen son
edad avanzada, sexo femenino, hipertensión, diabetes, obesidad, y no hay un tratamiento específico para tratar estas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. Y suelen ser estos corazones bien hipertróficos, con el músculo engrosado, con una cavidad pequeña, la aurícula izquierda es grande, pero no hay un tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca, puntualmente para que atacar al miocardio y que mejore, sino que todo te dice, bueno, hay que tratar las comorbilidades, obeso, baje de peso, hipertenso, controle bien su presión, diabético, controle bien la diabetes, y la verdad que eso, cuando uno tiene por ahí quizás la idea de que, bueno, tiene fracción de eyección preservada y no lo hace mejor, porque dado justamente por este tema de que no hay un tratamiento específico, ese paciente difícilmente mejore. A veces es muy difícil, son muy difíciles de llevar adelante estos pacientes. Se reinternan, termina siendo mucho más complejo y tienen igual de gravedad que los que tienen fracción de eyección reducida, para que no se queden con esa idea errada. Y los que tienen fracción de eyección reducida, por supuesto que vamos a tener diferentes etiologías. Puede ser un chagásico con una miodilatada, sí. Puede ser un paciente que tuvo un infarto grande y le quedó una cicatriz y ese ventrículo no contrae más, sí. Puede ser un hipertenso de larga data que dio toda la vuelta, ya se hipertrofió y después se termina dilatando, también. Puede ser un diabético mal controlado que termina presentando miocardiopatía, que ya sabemos que existe como metabólica, la causa en sí sola de diabetes, también. ¿Qué otra cosa? Puede ser idiopática, que tenemos muchas miocardiopatías dilatadas idiopáticas. ¿Qué quiere decir idiopático? Se desconoce la etiología. Que desconocemos la etiología. Por ahí uno siempre tiene que intentar buscarle la causa porque va a enfocar mejor el tratamiento. Pero, porque por ejemplo, si fuera que tiene enfermedad coronaria y tuvo un infarto, uno puede intentar abrir una arteria y decir, bueno, quizás abriendo la arteria este paciente recupera su músculo cardíaco. Bueno, si es diabético, le controlo, hacemos tratamiento de la fracción de eyección reducida, pero le vamos con todo también a la diabetes y entonces más chance de que ese corazoncito mejore. Y cuando son idiopáticas, que no conocemos la causa, que seguramente la causa la tienen, el tema es que nosotros en medicina sabemos, desde mi punto de vista, muy poquito, y la medicina es un gran agujero negro que no sabemos qué pasan en un montón de cosas y eso no significa pues, que no tengan una respuesta, sino que nosotros todavía no la sabemos. Entonces, bueno, es más difícil manejar ese tipo de pacientes. Acá, bueno, y los objetivos de tratamiento les había puesto acá, que son reducir la mortalidad cardiovascular, prevenir la hospitalización y evitar que se reinterne. Y esto también, con esto de prevenir hospitalización y evitar que se reinterne, lo que hacemos es mejorar su pronóstico porque existe ya está demostrado, existe una curva en los pacientes que se internan, que si el paciente estaba acá arriba antes de internarse, cuando sale después de la internación, no va a salir igual, siempre sale peor, entonces va a estar acá. Y si ese paciente se reinterna, cuando salga de la internación va a estar acá. Y así sucesivamente. Está demostrado que cada internación el pronóstico de ese paciente empeora. Entonces, si yo tenía una mortalidad dentro del año del 30 al 40% y se internó, esa mortalidad aumenta. Tiene muchas más posibilidades de morirse dentro de ese año que antes de internarse. ¿Me siguen? ¿Profe, una consulta? Sí. En la bibliografía también estaba la sintomatología como objetivo. ¿También la tenemos en cuenta? Disminuir la sintomatología. Acá en objetivos de tratamiento tengo los 3. Reducir la mortalidad, prevenir hospitalizaciones, evitar reinternación y mejorar la capacidad funcional. Leandro, Esto de mejorar... cuando ella habla de mejorar la capacidad funcional, está Claro. Te refieres. Listo. Estás disminuyendo la disnea y mejorando capacidad funcional, digamos, lo medís con la clase. Así que... Sí, en general, capacidad funcional se hacen con los cuestionarios de Kansas, de calidad, viste que siempre hablamos acá en la unidad académica que es bastante difícil hablar de calidad de vida y las mejorías. Se pone como objetivo porque lo ideal es que el paciente te diga que no le falta el aire, que puede hacer cosas y que no le falte el aire.
y se suelen medir con cuestionarios de calidad para insuficiencia cardíaca, que es más complejo. Pero bueno, ustedes sepan que los objetivos son que no haya muerte cardiovascular, disminuir la hospitalización y mejorar la capacidad funcional, básicamente que el paciente pueda llevar una vida lo más plena posible sin sentir síntomas. Y lo que más sienten estos pacientes son la falta de aire. Muchas gracias. Etiologías de insuficiencia cardíaca, 1,5 millones. Acá les puse que estuvimos hablando recién, cardiopatía isquémica, por drogas, tóxicos, medicación, radioterapia, quimioterapia, miocarditis, lo que son infiltraciones por depósitos, que sean los desnutridos, la obesidad. Bueno, tienen ahí para leer tranquilos. Y empezamos con el tratamiento médico, lo que sería tratamiento no farmacológico en la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, educar al paciente. Hay que explicarle lo que le pasa, cuáles son las condiciones, son enfermedades crónicas que lo que hacen que el paciente tenga que conocer su propio cuerpo, su enfermedad y aprender a vivir con eso. Pero no desde el conformismo, bueno, me pasa esto y me la tengo que bancar, sino aprender a vivir a tomar medidas que lo hagan consciente de que puede mejorar su situación si lleva o toma determinadas medidas que nosotros mismos les vamos a explicar. Control de peso, si el paciente tiene obesidad que baje de peso, la dieta hiposódica, la restricción hídrica solamente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y eso lo tratan los médicos que hacen puntualmente insuficiencia cardíaca. Ustedes no le van a decir al paciente que restringirle el líquido, ¿sí? Cuidado con los que consumen alcohol. El alcohol suele ser, existe la cardiopatía alcohólica y suele ser una miocardiopatía dilatada. Ven, acá aparece más abajo, si el paciente es alcohólico y tiene miocardiopatía por alcohol, debe suspender completamente la ingesta de alcohol y estos pacientes suelen mejorar una vez que suspenden el consumo de alcohol, más allá del tratamiento médico, ¿no? Cesación tabáquica, muy importante el tema de las vacunas, no se olviden, estos pacientes si tengan 30 años tienen que estar vacunados. La actividad física está indicada, el paciente tiene que hacer actividad física. Si inicialmente tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, existen centros de rehabilitación cardiovascular en donde de a poquito se le va haciendo progresivo los ejercicios. Eso se hace con médicos especialistas, son cardiólogos especialistas en rehabilitación cardiovascular que le van a ir pautando qué ejercicio puede hacer y cómo se van avanzando. Los programas de manejo de insuficiencia cardíaca, que se refiere a que en general lo mejor es que un paciente con insuficiencia cardíaca sea tratado por un médico especialista en insuficiencia cardíaca. Ya está demostrado en diferentes estudios que dan mejores resultados, que esos pacientes tienen un mejor manejo de su tratamiento, incluso evitan la internación. El tema es que los médicos generalistas o clínicos o cardiólogos que no se dediquen a insuficiencia cardíaca los deriven a médicos que sí se dedican a esta patología puntualmente, ¿sí? Acá en apneas del sueño no se indica la servoventilación, no sé si han escuchado, esto es que duermen con la ventilación. O sea, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, y no se recomienda el uso de estas drogas, por supuesto los AINES ya sabemos para cualquier patología cardíaca, terminantemente prohibido, solamente podemos usar paracetamol, el alisquirán no se usa, diltiazem y verapamilo, ya lo hemos estado hablando justo en cardiopatía isquémica que pasó el TP pasado, que son INO negativos, entonces no lo vamos a usar. Estos antiarrítmicos, flecainida, propafenona, no se usan en pacientes que tengan cardiopatía estructural. En general son solamente antiarrítmicos, todavía no vieron antiarrítmicos, pero son antiarrítmicos que se usan en pacientes jóvenes y que los manejan principalmente especialistas en arritmias, o sea, cardiólogos especialistas en arritmias, ¿sí? No es para que se enrosquen ni nada con eso. Ustedes lo que más tienen que saber es que no se pueden dar AINES y diltiazem y verapamilo. Yo acá les había puesto un esquema fisiopatológico del Goodman, que me parece que ustedes igual ya lo vieron, lo están viendo en MIC, no vamos a perder tiempo con eso, pero bueno, este gráfico está del Goodman y lo pueden leer tranquilos.
Y acá vienen las columnas del tratamiento que, como les decía, para fracción de eyección preservada no tengo tratamiento específico, es el tratamiento de las comorbilidades, me quedo ahí. Para tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tengo estos 4 pilares. Los IECA, ARA2, los ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas del receptor de aldosterona y los inhibidores de SGLT2. Se ponen así y ya está avalado por las guías, los consensos de expertos, y en todo el mundo se hace así, van 4 pilares a la vez. ¿Por qué? Porque son terapias complementarias, cada una actúa en un mecanismo fisiopatológico diferente, tienen un beneficio aditivo e incremental, y el tratamiento médico óptimo es con los 4 pilares tan pronto como sea posible. Es decir, ya no se usa como antes decía, bueno, le doy un IECA, veo si mejora le pongo un beta bloqueante, si no mejora le pongo un beta bloqueante, si no mejora le pongo la espironolactona. No. Eso ya se vio que comparado con poner un poquito de cada una de estas cosas, bloqueando cada uno de estos caminos, se dan mejores resultados en el tratamiento y en la evolución de la enfermedad. Por ahí me parece que en algunas otras materias les han dicho esto de manera diferente y les puedo asegurar que esto es así como yo se los estoy diciendo, ¿sí? No hay que perder tiempo, porque recordemos que un paciente que tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿qué mortalidad tiene al año? ¿Qué mortalidad tiene? ¿Del 30? Del 30 al 40%. Tiene muchas chances de morirse dentro de ese año. Entonces no me voy a tomar el tiempo a ver dentro de un mes le pongo el beta bloqueante, si mejora dentro de 2 meses veo la espironolactona, le pido el laboratorio. O sea, es un paciente que urge, que quema, ¿sí? No hay que dormirse en los laureles con la insuficiencia cardíaca. Bueno. Entonces, profe, perdón que reitere, no me quedó muy claro. Entonces tiene una persona con insuficiencia cardíaca que tiene la fracción de eyección disminuida y yo empiezo ya el tratamiento... Se dice reducida. Reducida, perdón. Sí. Y ya empiezo el tratamiento con estos 4 fármacos. Sí, sí. Listo. Gracias. Perdón, profe, los ICGLB son los del sodio glucosa cotransportador. Ahora los vamos a ver. Bien, listo. Empezamos por sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto lo conocen todos. Ya vimos hipertensión, ya vimos enalapril, o sea, los IECA, y ya vimos los ARA2. ¿Todos lo tienen claro esto? Sí. ¿Alguien puede explicar qué hacen los IECA? Inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Cierto? Sí. Y además, la ECA, que por eso se los pongo acá, lo que hace es pasar a la bradicinina a metabolitos inactivos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por el efecto vasodilatador? No escucho. ¿Por el efecto vasodilatador de las medicinas? Bueno, y que, pues está bien, efecto vasodilatador, pero ¿qué tiene que ver? Hay una cuestión que pasa acá por este motivo con los IECA. Que genera tos. Que te genera tos. Y que puede ser lo que cause angioedema y es lo que genera tos. Y esto es importante que ustedes sepan por qué. ¿Sí? Porque la ECA lo que hace, además de bloquearte la angiotensina, está perfecto, te bloquea la angiotensina, no tenés vasoconstricción, secreción de aldosterona, etcétera, etcétera, pero te aumenta la bradicinina, y ese aumento de la bradicinina sí da vasodilatación, todo buenísimo, pero te puede dar tos y te puede dar el angioedema. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Esto ya lo han visto. Acá les quería poner la angiotensina 2, que es lo que no vamos a tener con el efecto del IECA, es que actúan los receptores AT1 y AT2, y principalmente las acciones que son mediadas por la AT1 son vasoconstricción, estimulación de la liberación de aldosterona, de las glándulas suprarrenales, efectos directos hipertróficos y proliferativos en el cardiomiocito y fibroblastos, y la estimulación de liberación de noradrenalina a partir de terminaciones nerviosas simpáticas y de la médula suprarrenal, ¿sí?
Y después tengo el antagonista del receptor de la angiotensina 2, que ya estoy un paso un poquito más abajo. ¿Todos se ubican cuando hablamos de los antagonistas del receptor de angiotensina 2? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia para decir que el enalapril es beneficioso en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con deterioro severo? Este fue el primer estudio, el trial, que es el consensus. Fíjense que es del año 1987. Esta fue la primera evidencia para decir que los IECA eran beneficiosos en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Fíjense lo pequeño del estudio, año 1987, 253 pacientes, 126 a placebo, 127 en enalapril, tiempo de seguimiento 20 meses. ¿Cuál era el tratamiento con el que venían estos pacientes? Diurético, dinitrato de isosorbida y digital. Entonces sabemos que de esto nada nos da beneficio. De esto, diurético, dinitrato de isosorbida y digital, no nos dan beneficio. Pero fíjense qué pequeño el estudio, de la época que fue, el tiempo de seguimiento y que nos dio el primer paso para decir que los IECA mejoraban la mortalidad por pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada. Y acá demostraron disminución de la mortalidad por cualquier causa, disminución de la progresión de la insuficiencia cardíaca, y bueno, no hubo incidencia porque se estudia también en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, se trata de ver si disminuyen la muerte súbita. Pero bueno, esto es, y para que vean, el primer estudio, y este estudio incluso fue detenido por el Comité de Ética por el beneficio demostrado. Van a ver que hay todo un cuestionamiento con respecto a decir, bueno, se detienen los estudios y se pueden sesgar los resultados. La mayoría de los estudios en insuficiencia cardíaca han sido detenidos por el Comité de Ética, en general, por estos, siempre argumentando que la evidencia es fuerte con el sentido de decir, si yo sigo prolongando un estudio que me está demostrando que la evidencia es fuerte para disminuir la mortalidad en pacientes que tienen alta mortalidad dentro del año, ¿se entiende lo que voy? Yo tengo pacientes que sé que le puedo dar ese tratamiento, que tienen muchas chances de morirse dentro del año. Yo dejo el estudio 5 años. Éticamente es como que le estoy quitando el beneficio de dárselo a la población general enferma por prolongar el estudio. Eso es lo que plantean los autores en general. ¿Me siguen? ¿Entienden lo que quiero decir? Yo quiero hacer una acotación acá, Bea. Sí. Hecha la ley, hecha la trampa. Digamos, los estudios en los cuales se ha demostrado una gran diferencia, por ejemplo en esto, en términos de mortalidad, uno pensaría que es éticamente correcto hacer esto, y es éticamente correcto. Por esto que plantea Bea, si continúa, digamos, los pacientes que están sometidos a placebo... No es lo que plantean los autores, no lo planteo yo. No, pero es el argumento que planteas vos. Que es correcto, es adecuado. Los pacientes sometidos a placebo van, digamos, ya habiéndose demostrado el beneficio claramente, digamos, los estás exponiendo a algo que no es correcto. Ahora, esto se utiliza para interrumpir los estudios prematuramente en cuanto alcanzan una diferencia que es estadísticamente significativa. Y es algo habitual y se utiliza de esta manera para interrumpir prematuramente los estudios. Interrumpir prematuramente el estudio es un sesgo de debilidad, no se considera un sesgo en sí mismo, pero digamos, disminuye la fortaleza del estudio. Y se utiliza, digamos, esto es como cuando esta cuestión, ¿no? Se utiliza una cuestión que es éticamente correcta, qué sé yo, pero se lo utiliza de manera sistemática y permanente para interrumpir estudios que no deberían utilizarse, porque uno dice, bueno, es el autor, generalmente bancado por el laboratorio que está financiando el estudio porque es el productor del medicamento, quien decide en qué momento interrumpir el estudio. Y cuando alcanza una diferencia estadísticamente significativa, ahí lo interrumpe. Y a lo mejor si lo hubiera seguido 6 meses más, esa diferencia hubiera cambiado, hubiera disminuido, se hubiera desaparecido las diferencias. Y entonces digo, esto, digamos, para tenerlo claro, para no quedar permanentemente entrampados en cuestiones que no son correctas.
No, por eso lo digo a propósito, porque siempre nos queda la misma cuestión siempre hablamos de lo mismo, por eso lo menciono a propósito, esto del tema de cómo se detiene los estudios, porque además ya lo vieron en lectura crítica y todo lo demás. Bueno, pero en insuficiencia cardíaca es todo así. Todos detenidos por el Comité de Ética, todos los estudios, no puntualmente uno con una droga. Año 1987 con enalapril. Y nadie deja de usar enalapril en el 2022 si no tiene otra droga para darle, digamos. O sea, en ese sentido, si vos tenés insuficiencia cardíaca y no le pusiste enalapril en el tratamiento médico de base, y te podés comer un juicio. Más allá de que el estudio está hecho así, seguramente, y tiene todas las debilidades que Manu plantea. ¿No? Son como muchas controversias para pensar, ¿no? Sí. También está la cuestión de que los estudios van, digamos, a medida que aparecen nuevos estudios que son concordantes con el tratamiento, el estudio empieza a ser más creíble, se fortalece. Una cosa es encontrar un estudio. Nosotros recordamos que cuando un estudio lo consideramos que tiene significación estadística, cuando, digamos, alcanza un 95% de probabilidades de que sea cierto. Digamos, en términos de le creemos en general. Pero tiene un 5% de probabilidades de que este resultado en realidad no sea cierto y lo haya dado por azar. Entonces, un único estudio de por sí ya es una debilidad. Si después aparece un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto estudio, lo que pasó con los IECA, por ejemplo, es que hay muchos estudios y en distintos estadios, y son concordantes. Entonces van apareciendo entre estadios, creo que es de 2 a 4, ¿no? Clase funcional 2 a 4 que se utiliza ABA, ¿no? Los IECA. Sí, Los pero IECA, no, otro para insuficiencia cardíaca, puntualmente con enalapril, tengo el consensus, nada más. Pero con Pues IECA, tiene para hipertensión y para otras cosas, pero para insuficiencia cardíaca, puntualmente con FEI deteriorada. sobre el consensus, y, Sí. y para IECA y de otros IECA, ¿vea? ¿No hay? Sí, hay de otros IECA, con captopril. A ver, pero sí. Sí, hay dos nada más, el consensus que es 87 y el SOL que es 1991. Nada más esos dos. Y no recuerdo la cantidad de pacientes que tuvo el SOL. El SOL tratamiento, que fue con enalapril. Esos dos nada más. Okay. Y después tenemos este que les quería mencionar, que por qué se justifica si el paciente no tiene tolerancia al enalapril, por qué puedo dar un antagonista del receptor de aldosterona, de angiotensina, perdón, que es el CHAD Alternative, que se hizo recién en el año 2003, con 2.000 pacientes, mucho más pacientes que los del año 1987. ¿Y cuál era el argumento? Pacientes que tengan tos, hipotensión sintomática, disfunción renal, dijeron, bueno, ¿por qué no vemos si el paciente no tolera enalapril, le damos un candesartán? Y entonces hicieron candesartán versus placebo. Y se vio que tenía beneficio, entonces se justifica, pero no es la mejor opción, se justifica que el paciente pase a tener un antagonista del receptor de angiotensina, puntualmente el candesartán, que no es con el que se suele reemplazar el enalapril. O sea, el estudio está hecho con enalapril, el otro estudio como alternativa es el candesartán. Ahora, no van a escuchar que que estén usando candesartán habitualmente para este tipo de pacientes. Es más, ni siquiera el ministerio ni siquiera tiene un ARA, un ARA 2 es losartán, si es que lo tiene. No sé si lo tiene. Y después acá les puse esto del Goodman, que me pareció que está bastante claro con respecto a las características de los IECA y de los ARA2 en cuanto a dosis, cómo se inicia la dosificación. Acá quiero que vean enalapril. Me interesa que sepan enalapril. Básicamente empieza con 2,5 cada 12 horas. El enalapril se da cada 12 horas. La dosis óptima, siempre piensen ustedes que para insuficiencia cardíaca, a cuanto mayor sea la dosis, va a ser mejor el objetivo en el tratamiento. Pero es muy difícil llegar a este objetivo, porque tendríamos que darle 20 miligramos cada 12 horas, y estos pacientes habitualmente no toleran 20 miligramos cada 12 horas. Entonces,
Si me tolera 2,5 cada 12, bueno, le doy 2,5 cada 12. Recordemos lo que les dije al principio, lo que están ya como estipulado es que tengan un poquito de cada cosa. Y aunque sea bloquearle un poquito el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no sirve, antes que nada. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Y esto todo es importante, chicos, todos. La tos, el aumento de la creatinina, que te puede aumentar el potasio, que puede dar hipotensión, que puede dar angioedema, y la interacción con otras drogas que puedan también en combinación puedan aumentar la función, alterar la función renal, aumentar la creatinina, aumentar el potasio, ¿sí? Contraindicaciones, la estenosis bilateral de la arteria renal, porque lo que genera es, si el paciente tiene una disminución de la irrigación de sus riñones, con el IECA lo que vamos a hacer es también producir una disminución al principio de la irrigación de sus riñones y pueden empeorar mucho más la función renal, o sea, puede aumentar la creatinina. Y acá, en los ARA2, lo que es importante es que tienen todas las mismas reacciones adversas que los IECA, pero lo que te cambia es que no tienen tos. ¿Y por qué no tienen tos? No actúa con la bradicinina. Porque no actúa con la bradicinina, o sea, no... Claro, porque Leandro sos, ¿no? Bueno, no te veo. Yes. Claro, porque como la ECA está activa, va a degradar a la bradicinina, entonces no nos va a dar la tos y el angioedema. Bueno, acá gráficamente, cuáles son las contraindicaciones de los IECA y los ARA2. Tengan en cuenta este triple WAMI, lo preguntamos, que es la combinación de los diuréticos con un IECA o ARA2 y los AINES. Básicamente, paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener que usar diurético, tiene indicado usar IECA o ARA2, lo que no le puedo dar es un AINE, ¿sí? Y esto me produce deterioro de la función renal. Están contraindicados, acuérdense, en las embarazadas, por teratogenia, y acá esto que hablábamos recién, que también es importante y lo tienen que saber, por qué los ARA2 no dan angioedema y por qué no dan tos seca y los IECA sí, ¿sí? Bueno, acá vamos a una nueva molécula. Mientras hablamos al principio, ¿se acuerdan de que los BNP la elevación de los BNP es un requerimiento, una condición para decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿Se acuerdan? ¿Dijimos eso? Sí, sí. Bueno. ¿Y cuáles eran los efectos beneficiosos? Que el BNP tenía efectos beneficiosos. ¿Se acuerdan de eso? Para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, aumentan el BNP, y entonces esas sustancias hacen que haya mayor natriuresis, diuresis, vasodilatación, antiproliferativo en cuanto al miocito. Pero se pensó entonces, se dijo, bueno, bloqueamos a la enzima que degrada el BNP, me aumentan más el BNP y fantástico, tengo todos esos efectos beneficiosos de estos péptidos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la neprelicina? ¿A quién degrada también? Que se los dije para que ¿A la angiotensina? A la angiotensina. Entonces, sí, buenísimo, tengo un montón de BNP, pero tengo un montón de angiotensina y sus efectos se contraponen, entonces no estoy resolviendo nada. ¿Y qué dijeron? Bueno, entonces vamos a inhibir a la neprelicina y vamos a bloquear a la angiotensina. ¿Y cómo piensan que se les ocurrió primero bloquear a la angiotensina? Alunara. No. ¿Cuál es el paso anterior? Con IECA. Con un IECA. ¿Y qué puede haber salido mal? Salió mal eso. Ese estudio salió mal. Se detuvo por aumento de la mortalidad. Disminución de la conducción, hipotensión, ¿algo de eso? No. ¿Qué dijimos que hace la enzima convertidora de angiotensina? Te pasa a la angiotensina, y ¿qué hace con la bradicinina? Aumenta. Aumenta.
No, la enzima convertidora la degrada. Si vos la bloqueás, tenés mayor cantidad de bradicinina. Bradicinina, Aumenta la angioedema y tos. Más angioedema y tos. Ese estudio, que por eso que no todos se dan, digamos, cuando los estudios dan a favor, como en estos casos, son los que conocemos, pero está bueno que ustedes sepan que hay un montón de estudios que fallaron, un montón de estudios que aumentaron la mortalidad y se detuvieron por aumento de la mortalidad. Y este es uno que combinaba un sacubitril, que es el inhibidor de la neprilicina, con un inhibidor de la ECA, y se tuvo que suspender por aumento de la mortalidad por angioedema. O sea, fíjense que en la teoría hay cosas que parece que van a funcionar y después no terminan funcionando. Y este estudio se detuvo por aumento de mortalidad. Entonces, no se quedan, después de muchos años, le siguieron dando una vuelta de tuerca y dijeron, bueno, si en vez de bloquear a la ECA, bloqueamos al receptor de la angiotensina. ¿Me siguen? Sí, sí. Y ahí Bloquean va a tener aumento de la bradicinina, entonces no vas a tener los efectos negativos. Perfecto. Y ahí dio resultado. Y esta es la molécula del el LCZ696, que es el Paradigm, que es un estudio donde se evaluó sacubitril valsartán. Es una molécula combinada que no la podemos encontrar en el mercado por separado, no hay forma. No puedes ir y comprar sacubitril y valsartán por otro lado. Viene combinada y este es el mecanismo de acción que me parece que lo entienden fácil, es muy sencillo. ¿Todos lo entienden? Lo dijimos recién. Te hago una consulta. Con el tema de los péptidos natriuréticos, yo, digamos, lo que he leído en distintas normativas, consensos, es que lo que tiene es alto valor predictivo negativo. Sí. O sea que la ausencia de altos valores de péptido natriurético te descarta insuficiencia cardíaca. Ahora, el aumento no necesariamente es insuficiencia cardíaca, pueden ser otras cosas que te produzcan un aumento de péptidos natriuréticos. Con lo cual, digamos, el tema de que el valor alto es el requisito, yo no lo entiendo así. Yo lo que entiendo es, si el valor es bajo, te lo descarta, digamos. Si el valor es bajo, te lo descarta. Si el valor es alto, pueden ser muchas cosas. Claro, eso digo. Exacto. Si el paciente tiene insuficiencia renal, puede tener un BNP alto y no tener insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente viene por disnea y tiene un BNP de 5, ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca. No sé por qué le falta el aire, pero no tiene insuficiencia cardíaca. Claro, exacto. Para el paciente es añoso, 80 años, falla renal, anemia, hipertensión, tuvo un infarto y tiene un BNP de 900, que está en el límite para los que son mayores de 75 años. 900. ¿Qué me dice? Sí, puede tener insuficiencia cardíaca, puede que tenga otras cosas también. No me está diciendo ese BNP en 900 en un paciente de 80 años de que sí o sí es insuficiencia cardíaca y es lo único que le está pasando. Le pueden estar pasando muchas cosas. Si ese paciente de 80 años viene por disnea con un BNP de 10, yo lo único que te puedo decir es que no es insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué otro motivo le falta el aire? Habría que verlo. ¿Sí? El estudio de sacubitril valsartán es el Paradigm que demostró esto. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, me parece que no. Bueno, el Paradigm es un estudio doble ciego. Fíjense que comparado con el enalapril, el Consensus 1987, estamos acá con 8.000 pacientes. En aquel momento eran 200 y pico de pacientes. Comparado, nada. El tiempo de seguimiento es mayor, 27 meses. También detenido prematuramente por beneficio. Como decíamos con Manuel, los que dieron beneficio todos se detuvieron prematuramente, los que dieron mortalidad, como el que probó IECA combinado con neprilicina, también se detuvo prematuramente, pues estaban muriendo los pacientes. Y así muchos con la liskiren y con otras moléculas que se detuvieron. Los criterios de inclusión, estos eran pacientes con fracción de eyección menor al 40%, clase funcional 2 a 4, y acá sí te pone, y esto muchos estudios lo hacen, determinar la dosis, la medición de la sustancia del BNP para ver si realmente estaba en insuficiencia cardíaca, como para
para realmente asegurarse de que el paciente tuviera, además de los síntomas, un BNP alto que justificara y dijera, bueno, sí, este tiene insuficiencia cardíaca. Pero miren la diferencia con respecto al consensus, que acá ya tengo beta bloqueante y ECA-HORA2, que estos sí me demostraron que el paciente le disminuye la mortalidad. En el consensus, cuando empezaron a evaluar enalapril en 1987, los pacientes tomaban diurético nada más y dinitrato de isosorbide, que no tenía ningún beneficio, ¿sí? O sea, históricamente también nos va cambiando la situación para reevaluar el tratamiento. Bueno, ¿esto qué fue? En general, por ejemplo, el enalapril, el candesertal, lo que estuvimos hablando antes, fueron comparados con placebo y este fue comparado contra enalapril. O sea, esta molécula nueva comparada contra enalapril que ya había demostrado beneficio, está bien en el consensus y en el que les dije, y en el SOL, en esos dos, año 1987 y 1991, demostraron el beneficio. Pasamos al año 2014. Se comparó contra enalapril y dio resultado. Dio resultado de disminución de la mortalidad cardiovascular por todas las causas y en la internación por insuficiencia cardíaca. Más que nada, la disminución por internación de insuficiencia cardíaca. Entonces, en las guías del 2016 y en las últimas guías también, las del 2021, lo ponen a sacubitril/valsartán, que está recomendado como sustituto, no lo pone como primera línea de una. Dice, vos le tenés que dar el enalapril al paciente, pero si el paciente tomando enalapril, tomando un poquito de las 4 columnas, sigue con síntomas, lo podés cambiar a un sacubitril/valsartán. Eso para que ustedes lo sepan. Vea, una pregunta. ¿Cuál es la dosis óptima de enalapril en insuficiencia cardíaca? 20 y 20. 40 20 cada miligramos 12. día. 20 Ahora, cada 12. por eso, 40 miligramos día. Sí. Ahora, mira, volvé para Nadie atrás. lo tiene. Nadie tolera 40 miligramos día. Está bien, pero esa es la dosis indicada. Yo lo digo porque, digamos, Bea con mucho entusiasmo, ella defiende mucho, tenemos esta discusión interna, defiende mucho algunas cuestiones. Yo la pongo bastante más en duda y la discuto. Volvé para atrás un par de filminas, Bea. ¿A cuál? Esto, la otra, la anterior. ¿Está? Esto. Digo, a mí me parece súper adecuado mirar la medicación y decir, bueno, esto se basa en tal estudio, que es lo que hace ella, pero sí soy muy crítico con los estudios. Sin ponerme a mirar exhaustivamente el Paradigm, que tiene un montón de cuestiones, y que podríamos, digamos, hacer un taller sobre esto, y mirarlo realmente bien. Simplemente mirando esto, uno mira contra qué se randomiza, y acá se ve acá bien en la filmina, se randomiza contra enalapril, pero se randomiza contra enalapril a 20 miligramos día. Y la indicación óptima es enalapril a 40 miligramos día. Si yo comparo una medicación contra otra, y esa otra, que es el comparador, digamos, el grupo placebo, el grupo comparador, está con dosis subóptimas, esa es una debilidad del estudio. Y esto hay que poder mirarlo también. Igual, Manu, perdóname. Perdón, Bea, pero quiero terminar. Entonces, cuando Bea dice, este estudio demostró mejoría con respecto a enalapril, lo demuestra contra enalapril a 20 miligramos, no a la dosis recomendada. Y esto lo podemos, si quieren, podemos agarrar el estudio bien y podemos mirarlo bien. Porque si no, lo que estamos haciendo es comprar la conclusión del estudio que está publicada. Y no está bueno así. Vale la pena mirar los estudios, digo. Vale la pena mirar, por más que lo discutamos en público. Pero hay que poder mirar contra qué está comparando. Y está comparando contra, digamos, si yo comparo un medicamento, diclofenac, contra naproxeno y pongo naproxeno a mitad de dosis, y comparo analgesia, y lamentablemente estoy poniendo la mitad de dosis. No voy a lograr la misma analgesia que lograría con dosis completa. Y acá están haciendo esto. Entre otras varias cosas. Y no me voy a poner a discutir las otras cosas porque nos llevaría básicamente a la clase. Pero sí vamos a hacer
dentro de 2 o 3 semanas vamos a hacer alguna actividad donde miremos estudios de alguno de los grupos. Vamos a mirar glifosinas, algunos por lo menos de los estudios. Y está hecho, digamos, para esto, para no decir, bueno, agarramos, sale el resultado del estudio, porque esto es así, sale el resultado del estudio y al día siguiente la Sociedad Argentina de Cardiología dice hay que utilizar sacubitrilo valsartán, pero además en la primera página lo saca como propaganda pagada por el medicamento, por la empresa, por la industria. Y esto hay que poder mirarlo también. El mismo consenso de insuficiencia cardíaca en su primera página publica la propaganda de sacubitrilo valsartán y está pagado por la industria. Y eso hay que poder mirarlo. Entonces miremoslo también, porque si no estamos comprando cosas que no son muy adecuadas. Esa intervención quería hacer. A mi favor quiero decir que yo no defiendo ningún fármaco y no defiendo sacubitril valsartán, simplemente muestro cómo están los estudios hechos y qué es lo que dicen y qué es lo que se dice habitualmente. El consensus tuvo, el estudio de consensus tuvo dosis de enalapril 2,5 y pudo llegar a algunos pacientes a 40 miligramos. Pero cuando vos me preguntabas cuáles eran las dosis óptimas de tratamiento, las dosis óptimas de tratamiento en general son dosis máximas toleradas por el paciente. Es decir, si yo le puedo dar al paciente enalapril 20 cada 12, le voy a dar 20 cada 12. La mayoría de los pacientes, yo no tengo ningún paciente que tolere 20 miligramos cada 12. Realmente no lo tengo. Lo mismo con carvedilol, por ejemplo. Si el paciente tolera 50 miligramos cada 12, le doy 50 miligramos cada 12. La mayoría no requiere 50 miligramos cada 12, incluso no los toleran y a veces le das 325 cada 12. Esa es como una pregunta que quedó medio capciosa, ¿cuál es la dosis de tratamiento médico óptimo en el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Es eso, que no tiene que ver con lo que se hace en los estudios. Porque, como te digo, el consensus tuvo dosis bajas de enalapril y este estudio se terminó comparando con enalapril 10 miligramos cada 12. Yo no defiendo sacubitril valsartán, no tengo nada que ver con Novartis, nunca me pagó nada Novartis. Lo que te puedo decir es que lo que se hizo para tratar de igualar a los pacientes fue esto. Lo saco, me parece que es un poco enroscado, pero para que sepan, por ahí les quede un poquito más claro, lo que intentaron hacer fue enalapril 10 miligramos cada 12 horas por 2 semanas en el grupo de todos los pacientes. A todos los pacientes dijeron, bueno, van a ser 8.400 pacientes, a todos les vamos a dar 10 miligramos cada 12 horas. Los pacientes toleraban los 10 miligramos cada 12 horas y ahí dijeron, bueno, si toleran 10 miligramos cada 12 horas, todos estos pacientes les vamos a dar a todos 100 miligramos de sacubitril valsartán cada 12 horas y después de un tiempo los pasaron a 200 miligramos cada 12 horas. Y en ese momento en el que vieron que todos esos 8.000 pacientes toleraban la misma dosis de enalapril contra las mismas dosis de sacubitril valsartán, fue ahí que dividieron y dijeron 4.000 para acá y 4.000 para allá. Bueno, ahí eso, digamos, que les permite no exponer a los pacientes, digamos, exponerlos a los... Ese washout previo, eso que está contando Bea, lo que hace es, en la práctica, los pacientes que van a tomar sacubitrilo valsartán, no se hace primero la prueba a ver si no tienen angioedema por sacubitrilo valsartán o por enalapril y se los retira del estudio si lo tienen. ¿Okay? O sea, acá hay un gran porcentaje de pacientes que se retiraron del estudio antes de iniciar la comparación de grupos comparados. Con lo cual también es una manera de decir, bueno, ojo que en la práctica real, cuando uno dice, che, la aplicación probablemente esté exagerando el beneficio, porque hay muchos pacientes que no lo van a poder tomarlo. Hubo un porcentaje de pacientes, yo no alcanzo a ver acá bien, no veo un cuerno, pero creo que no figura la cantidad de pacientes que se retiraron, pero hubo un porcentaje de pacientes altísimos que se retiraron en esa primera etapa del estudio. Y como en todo lo que hace preinclusión. Sí, pero acá fue muy alta. Fue muy alta. Y entonces vos estás retirando una gran cantidad de pacientes que en la práctica, digamos, los vas a exponer al medicamento, pero después se los vas a sacar porque no lo soportan. Y esto también es una manera de exagerar un resultado.
Igual está bueno, digamos, la verdad es que está bueno después mirar el estudio, está bueno, o mirar, no sé, fuentes que discutan el estudio. Uno cuando mira estudios también puede mirar las editoriales, que en general cuentan un poco, las cartas de lectores. Es interesante, en general, cuando uno mira el estudio, qué es lo que aparece. Otras cuestiones. Pero vale la pena, digo, no quedarse con, che, esto apareció el estudio, y en general es muy, muy habitual que los consensos lo toman. Pero ya lo vimos, los consensos están fuertemente influidos por la industria, y los estudios también. Entonces, digo, para poner estas cuestiones en discusión, nada más. No significa que el estudio, digo, no significa que sacubitril o valsartán no haya sido un avance. Significa que quizás exagera el resultado. Nada más que esto es lo que estoy diciendo. Que hay pacientes para los cuales es beneficioso, no tengo la menor duda. Ahora, puede estar exagerando los resultados, puede, digamos, y esto se tiende a ver mucho en los estudios, sobre todo en los bancados por la industria, ¿no? Y que en realidad todos los estudios son bancados por la industria. Sí, sí. No hay estudios que sean bancados por el Estado de investigación, por lo menos, que yo sepa que estemos usando medicamentos. Son todos bancados por la industria. Todos los medicamentos que usamos han sido bancados por la industria. No, por lo menos cardiología, no sé. No, hay nada más que no son los habituales. El OLCAT no está bancado por la industria, digamos. ¿Cuál? El OLCAT. El OLCAT. Para hipertensión. Para hipertensión. Y es un estudio enorme, gigantesco, y no está bancado por la industria. No sabía que no lo bancaba la industria. No, es el Instituto Nacional de Pulmón, Cardio y no sé qué otras cosas. Son institutos universitarios y nacionales. No está bancado por la industria. Esa es una de las sorpresas grandes del estudio. Sí, por eso, son poquísimos. Si no tenés que usar prácticamente, o sea, bancado por la industria, no podríamos estar usando tratamiento para insuficiencia cardíaca prácticamente. Sí, tal cual. Bueno, nos fuimos del tema. Y profe, con el sacubitril, porque el sacubitril en realidad lo va a manejar médicos especialistas en insuficiencia cardíaca, y ustedes con que tengan enalapril, importa que sepan qué dosis de enalapril, cuáles son las reacciones adversas, cuáles son las contraindicaciones. Si no toleran enalapril, lo puedo pasar a un ARA, a 2. No se enrosquen con el sacubitril o valsartán, no es para tanto, ¿sí? Acá lo mismo. Estos fueron las primeras, ya las actualizaciones del 2021, donde ya decían que hay que poner un poquito de cada cosa, estas 4 columnas. Se nos hace retarde, si no, lo mismo en las guías canadienses, lo mismo. Para que lo lean tranquilos en su casa, ¿a quiénes le vamos a dar este sacubitril valsartán? Bueno, básicamente a los pacientes que no toleren, o que a pesar de estar con IECA o ARA2, el beta bloqueante y el antagonista receptor de mineralocorticoides, yo lo roto a sacubitril valsartán. Sacubitril valsartán es un medicamento caro, obviamente que el enalapril es mucho más barato. Ustedes, si tienen un paciente que no puede comprar sacubitril valsartán, y bueno, va a tomar enalapril y tendrá síntomas, pero bueno, ya uno no puede tapar el bache de todos, digamos. Hay cuestiones que son políticas de Estado que deberían asegurar el tratamiento que está recomendado, pero bueno, no pasa. ¿Cuáles son las contraindicaciones del fármaco? Esto que les decía, hipersensibilidad. También hay que tener en cuenta si ha tenido antecedentes de angioedema. Es muy poco probable que haga angioedema en sacubitril valsartán, es muy poco probable. La falla renal, con buena tolerancia, mira que hasta 15 se pueden dar. El uso concomitante con IECA y alisquireno, porque el IECA va a aumentar, vamos a tener un gran aumento de la bradicinina, y el alisquireno también, y se contraindican embarazadas como los IECA y los ARA2 porque tiene valsartán, ¿sí? Y después tenemos como otra columna los inhibidores del transporte de sodio-glucosa, que son los inhibidores de los SGLT2. No quiero que entren en grandes cuestiones acá, simplemente que sepan que son una columna del tratamiento. ¿Y qué es lo que hacen? Habitualmente tenemos los receptores, estos receptores tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el responsable de la mayor parte de reabsorción de glucosa filtrada en el riñón. Vemos que el tipo 1 está más que nada en lo gastrointestinal y un poco en el túbulo contorneado proximal. Y el SGLT2 se encuentra específicamente en el túbulo contorneado proximal, y por eso bloqueamos a este receptor, que va a ser el que nos va a dar el resultado. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, tengo
SGLT2 que me reabsorbe el 90% de la glucosa que pasa por el túbulo contorneado. El SGLT1 es muy poquito, no es significativo, ¿sí? Entonces, esto me reabsorbe, como me reabsorbe glucosa, yo bloqueo al SGLT2, lo bloqueo y no tengo reabsorción de glucosa. Como no tengo reabsorción de glucosa, se me va toda la glucosa, aumenta la excreción de glucosa y también aumenta la excreción de agua. Tiene como un efecto natriurético o diurético, diuresis osmótica más que nada. Entonces, dan natriuresis y la diuresis osmótica, que es la que va por el tema de la presión con el tema de la glucosa. Otros mecanismos potenciales de los ISGLT2, que se ve que hay un montón y son como, están todos como que siguen estudiándose porque parece la aloe vera, que tiene un montón de propiedades. Disminuye el volumen plasmático, aumenta el hematocrito, disminuye la presión arterial, mejora la función endotelial, disminuye la rigidez arterial, disminuye el estrés parietal del ventrículo izquierdo. Y todo esto lo que consigue es que haya una mejoría en la función cardíaca y una mejoría en la función renal. Que ya sabemos, ustedes saben que en la insuficiencia cardíaca está el síndrome cardiorrenal, que siempre que vemos una afección cardíaca puede terminar en una afección renal y tener el síndrome cardiorrenal. Entonces parecen medicamentos que generan un gran beneficio en cuanto a lo cardíaco y a lo renal. ¿Cuáles son los estudios que específicamente evaluaron a los ISGLT2? Tenemos la dapaglifosina, que el estudio fue el DAPA-HF, y la empaglifosina, que el estudio fue el Emperor Reduce. Estos dos estudios fueron evaluando estas drogas contra placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y los resultados, bueno, principalmente lo que disminuyeron fue muerte por hospitalización, disminuyeron el compuesto de muerte cardiovascular y de internación por insuficiencia cardíaca, pero tironeados los resultados por disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, a partir de esa presentación de esos estudios fue que se incorporaron al arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca. Entonces estamos hablando de los IECARA-2 como alternativa, el sacubitril valsartán, si el paciente aún continúa con síntomas, no es primera línea. Después tenemos los ISGLT2 y después pasamos a los beta bloqueantes. Ya han visto beta bloqueantes, ya saben de qué se trata, son bloqueadores de los receptores de beta adrenérgico, van a saber que tienen los que son cardioselectivos y no cardioselectivos, qué efectos tienen, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción, disminución del gasto cardíaco, disminución de la conducción auriculoventricular, disminución de la producción de renina. Y bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando el paciente tiene una descompensación por insuficiencia cardíaca o es su debut por insuficiencia cardíaca, va a tener una descarga de adrenalina que va a hacer que sobreviva. Pero si eso se sostiene en el tiempo, se vuelve deleterio y por eso es que se buscó como argumento y cuando empezaron los primeros estudios de beta bloqueantes para insuficiencia cardíaca, se pudo ver que disminuían la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Perdón, profe, pero entonces, ¿en qué circunstancias le vamos a dar los inhibidores de SGLT2? En cualquier paciente que tenga fracción de eyección reducida. Es parte de la 4 terapia. Ah, ok, es parte de inicio básico. Sí. Profe, disculpe, lo de los beta bloqueantes, lo que dijo usted recién era por el hecho de que aumentaba la poscarga. O sea, era de que disminuía la poscarga, por eso era uno de los... Yo, dos cositas. Sobre inhibidores de SGLT2, a mí lo que me parece interesante es, más allá de esto que nombró Bea, que posiblemente, o digamos, esto lo vamos a ver bien en taller, pero es posible que el resultado de disminución de la mortalidad en realidad esté tironeado, que lo que se ve es la disminución de la variable compuesta y es discutible cuánto disminuye mortalidad o no, pero lo que parece como bastante claro es que disminuye la internación por insuficiencia cardíaca, lo cual no es menor. Pero además lo hacen todos los estudios. Por más que uno pueda criticar el estudio, son de diseño adaptativo, en inferioridad, después superioridad,
qué sé yo, pero lo vamos encontrando en estudios en pacientes diabéticos, en pacientes que no son diabéticos, que tienen insuficiencia cardíaca, y en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, donde uno puede discutir, disminuye mortalidad o no, pero sí ese outcome compuesto da positivo. Esa es como la fortaleza que tiene eso. Ya van apareciendo varios estudios que tienen como resultados concordantes. Esto es muy interesante. O sea, profe, estaría más indicado en pacientes diabéticos además. Bueno, empezaron como hipoglucemiantes los ISGLT2. Empiezan como hipoglucemiantes. Lo que pasa es que en realidad no son efectivos hipoglucemiantes, pero son en pacientes diabéticos demuestran que a pesar de no bajar tanto la glucemia, disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca, con lo cual, digamos, se ponen como estrellas ahí. Después lo vamos a ver en diabetes. Muy pocos hipoglucemiantes logran demostrar esto. Perdón, es que me confundió lo que había dicho Bea, o no sé si yo lo entendí mal, porque con el tema de los inhibidores de la SGLT2, habían dicho que no era de primera elección. Entonces, ¿por qué se da junto con los otros 3 fármacos? ¿Quién dijo que? ¿En qué momento dijimos que no eran de elección? Entonces lo entendí mal. Bueno, vos acordate, cuando repases la clase vas a ver que hay una diapositiva que están las 4 columnas. Sí. Sí, eso me acuerdo. Yo doy lo que está indicado, digamos, yo esto lo saco de información de fuentes secundarias y de fuentes primarias, no es que yo soy... Vea, igual me parece que es de un consenso que está sacando esta conclusión, ¿no? Que sean los 4 juntos. No, de todas las guías de todo el mundo. ¿Pero de qué? No solo un consenso, la guía americana, la guía canadiense, la guía europea, la sociedad argentina, todos coinciden en lo mismo. ¿En iniciar junto con las 4 drogas? Sí. ¿El de la Sociedad Argentina del 2016, decís vos? Todas, sí. La canadiense Ahí sí. hay una... La canadiense sí, pero hay muchas críticas también a esta guía canadiense, ¿no? La argentina, esa es la columna, no sé quién era la que tenía dudas. Sí. Esto es lo que hacen los especialistas en insuficiencia cardíaca en todo el mundo, hacen esto. Está bien, pero está bueno igual mirar bien cuál es la fuente real, digamos, de la cual estamos sacando la información, ¿no? La información es de todo lo que te nombré. De la Sociedad Argentina. De todas las también, guías. ¿puedes decir que la guía argentina de Sociedad Argentina? La canadiense, la American College, la española, la Sociedad Valenciana, la Sociedad Europea, el Congreso de la semana pasada, digamos, podemos desconfiar de todos si queremos, no, eso también es válido, desconfiar de todos, y si querés hacer tratamiento con 2 columnas, hacer tratamiento con 2 columnas, en fin de cuentas termina siendo tu tratamiento, pero bueno, no, las guías y los consensos de expertos y los que se hacen en los grandes centros que atienden pacientes graves con insuficiencia cardíaca hacen esto. Pero, ¿y con clases funcionales bajas también, Bea? Cuando Sí, obvio. ¿Así? ¿Empiezan con las 4? Sí. Justo te iba a preguntar si la randomización tenía todos los tipos de clases. ¿De qué randomización hablan? Ahí en el estudio, profe, disculpe. ¿De cuál estudio? El que mostraste, digamos, cuando se hicieron las terapias con CGLT. Ah, no te mostré los estudios de no los mostré porque se eterna la clase, si no. No, pero... No, después está, para buscarlo, si quieren, es DAPA-HF, que es con dapaglifosina, y el Emperor Reduce, que es con empaglifosina. Y esos estudios tienen todos fracción de eyección menor del 40%. No, pero para responder a lo que vos decís, Leandro, sí, se le agregan los inhibidores de sodio de SGLT2 a pacientes que ya tienen el tratamiento correctamente hecho con beta bloqueantes, IECA y ARNA. Claro, eso yo, está bien. Y antagonista de receptor mineralocorticoide. Son las 4 columnas. Son los tratamientos completos versus tratamiento completo más ISGLT2. Perfecto, está bien. Por eso demostraron de que son terapias complementarias y que se suman los efectos y no que elegís una cosa a la otra. No es que tenías pacientes que le faltaba el beta bloqueante y vos le pusiste la ISGLT2 y te dio beneficio. Pero le faltaba el beta bloqueante y lo podés cuestionar. No, eran pacientes que todos tenían la terapia. Cuando hablan de terapia
médica óptima, recuerden que esto que planteó Manuel hace un rato, no son pacientes que tienen 40 miligramos de enalapril. No, o sea, como objetivo vos te pones los 40 miligramos de enalapril, pero para ese paciente la terapia médica óptima es 5 miligramos cada 12, porque no tolera otra cosa, no tolera más. A eso se llama terapia médica óptima, a la máxima dosis que el paciente puede tolerar. Que es distinto que yo sepa que lo mejor que le puede pasar es que tolere 40 miligramos, pero si no lo tolera y son 5 cada 12, bueno, pero que sean 5 cada 12, no 2,5. ¿Sí? Profe, ¿y ahí cómo arrancás? O sea, ¿arrancás con la mínima de todos y después vas subiendo? Todos tienen mínima menos los ISGLT2, que son siempre 10 miligramos y no requieren titulación. ¿Y cómo sabes que el paciente no lo está tolerando? Y porque Que tenés que medirle que controle la presión, medirle la frecuencia cardíaca, ver cuánto orina, controlar el laboratorio, ver cómo está el potasio, ver cómo está la función renal. Y dependiendo, no entiendo cómo sabes que, por ejemplo, no está tolerando una dosis máxima de enalapril. Yo le doy 5 miligramos de enalapril cada 12 y el paciente viene y me dice, mirá, estoy con 70 de sistólica, no puedo salir de la cama. Y no lo está tolerando. Le doy 2,5. ¿Se entiende? O sea, pero arrancás primero con uno y vas viendo cómo... No, arrancás con los 4. Arrancás con los 4. Okay. Igual, chicos, ustedes, que esto Manu también me lo pidió antes de la clase, son pacientes muy complejos que ustedes, sin hacer una práctica de residencia previa, es muy difícil que lo puedan manejar. Realmente. Igual no estamos pretendiendo esto, Bea, lo que estamos pretendiendo es la introducción a la terapia. Claro. Esto es con todo, pasa con cualquier otro tema también. Claro. Son pacientes muy complejos. Se requiere, por supuesto, entrenamiento. Pero estamos haciendo una introducción al tema que tiene que ser adecuada ahí. Lo que yo voy a dejar el signo de pregunta, Bea, pero porque no lo sé. Este tema del inicio, pero no digo que no sea así, Digo, yo no lo sé, pero, por ejemplo, leyendo el consenso argentino, a mí no me quedó claro que tienen que empezar con las 4. Con el canadiense sí me acuerdo que lo plantea, pero, digamos, leí también muchas críticas del consenso canadiense y puede estar bien, no lo sé. Pero digo, me queda la duda, vos sos especialista en el tema, lo entiendo, y lo voy a buscar. Pero digo, yo leyendo, por ejemplo, el consenso argentino, a este punto no lo tengo así, no lo tengo entendido así, por lo menos. Está bien, Manu, está perfecto. Bueno, los beta-bloqueantes ya los conocen, ya los estudiaron. Lo que quiero que tengan acá hay un cuadrito con diferentes estudios que evaluaron a los beta-bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Todos demostraron que había disminución en la mortalidad. Y acá como respuestas asociadas le puse porque, bueno, sí, disminuye la frecuencia cardíaca, puede dar bloqueo auriculoventricular, puede dar broncoconstricción, dependiendo de que si es cardioselectivo o no, puede dar vasoconstricción periférica y hay que usarlos con precaución, ¿no? Pero en esto que es vascular periférico es mejor usar el carvedilol porque tiene un efecto sobre los receptores alfa, ¿sí? No, perdón, profe. Bueno, y lo más importante, que no quiero que les quede la duda, es que no están contraindicados en EPOC. En eso quiero que les quede bien claro. Habitualmente los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y tienen EPOC y hay que usar beta bloqueantes. Por supuesto que vamos a usar uno que sea cardioselectivo, preferentemente, pero no están contraindicados en EPOC y disminuyen la mortalidad. Vamos con los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Son los ahorradores de potasio, son los clásicos llamados diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué hacen? Se enfocan en el tema de la aldosterona y bloquear en los efectos de la aldosterona. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Retención de líquido y sodio, pérdida de potasio y magnesio, activación simpática, inhibición parasimpática, generan fibrosis miocárdica y vascular, y lo que hacemos con los antagonistas de receptor de mineralocorticoides es inhibir todos estos efectos de la aldosterona. Y acá tenemos dos drogas, la espironolactona, que fue evaluada con el RALES en 1999, y el eplerenone, que fue evaluada con el énfasis en el 2011, unos cuantos años después. Y ambos dieron beneficio
con respecto a la mortalidad, fueran ambos comparados con placebo, no eran tantos pacientes como el Paradigm, por ejemplo, que eran 8.000, o como el Emperor o el DAPA, que fueron 4.000. Estos 1.600, 2.700, lo mismo, disminución de la mortalidad. Claramente, paciente que no tiene un inhibidor de un antagonista de receptor de aldosterona, salvo que esté contraindicado, está mal. Digamos, las guías, los consensos y todo demuestran, la experiencia demuestra que estos pacientes se ven muy beneficiados con el bloqueo de la aldosterona. Lo que hay que tener en cuenta, muy importante, es que pueden aumentar el potasio, son ahorradores de potasio, y si además yo tengo un deterioro de la función renal, como estoy usando enalapril, por ejemplo, que me puede deteriorar la función renal o que puede tener un poquito de retención de potasio, y además yo le tengo que sumar este antagonista de receptor de mineralocorticoides, voy a tener mayor retención de potasio y tengo el riesgo de tener una hiperpotasemia con las consecuencias de la misma. Dentro de estas dos drogas, dos diferencias. La espironolactona es un antagonista no específico del receptor de la hormona esteroidea y es lo que puede generar ginecomastia. Entonces, pacientes que tienen, y dismenorrea en la mujer, pacientes que tienen ginecomastia, que es bastante frecuente, los hombres que tengan dolor en las mamas, lo podemos pasar a eplerenona, que como sí es selectiva para el receptor de mineralocorticoides, no causa ginecomastia, pero como primera opción vamos a tener la espironolactona. Ivabradina, muy específico, la verdad que esto ya es muy de especialista, más para cuestionarse que otra cosa. Es un inhibidor del canal catiónico inespecífico en el nódulo del sodio y del potasio del nódulo sinoauricular, inhibe una corriente que lo que hace es disminuir la pendiente de despolarización diastólica y la hace como más larguita, ¿ven? En vez de que se despolarice más rápido, la hace que se despolarice más lento, por lo tanto también disminuye la frecuencia cardíaca. Pero lo que es importante destacar de la ivabradina, que quiero que se acuerden, es que actúa en el nódulo sinoauricular. Y como actúa en el nódulo sinoauricular, yo tengo que tener a un paciente con ritmo sinusal. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca suelen tener arritmias supraventriculares, pueden estar en fibrilación auricular, y si yo le pongo una ivabradina, no voy a tener efecto de la ivabradina, porque no tengo ritmo sinusal, ¿sí? Entonces lo voy a usar en pacientes que tengan ritmo sinusal, que tengan intolerancia a los beta bloqueantes, o que tenga contraindicación para los beta bloqueantes, o que teniendo dosis máxima de beta bloqueante, y esto que le estoy diciendo, supongamos que tiene 50 cada 12 de carvedilol y el paciente sigue con 70 latidos por minuto, y le puedo sumar ivabradina para que baje la frecuencia cardíaca, tenga mayor diástole, irrigue mejor esas coronarias y mejore su fin de diástole para mejorar también la dinámica del paciente. No mucho más con ivabradina, el estudio que lo demostró fue el SHIFT, nada más léanlo con tranquilidad, pero no hay mucho más. Disminuyó un punto final combinado, disminuyó muerte cardiovascular y más que nada con hospitalización, pero no se usa de primera línea, chicos, por más que haya demostrado este estudio, disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, no es primera línea. Se prioriza el beta bloqueante. Después, vasodilatadores que podemos usar, dinitrato de isosorbida y hidralacina, son vasodilatadores que el objetivo es disminuir la carga. Tengan en cuenta que el dinitrato de isosorbide tiene mayor efecto venodilatador, esto es mayor afección en la parte pulmonar, nos va a dar mejores resultados en ese sentido. Tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca grave, avanzada, bajo la supervisión de médicos especializados en insuficiencia cardíaca. Ustedes no le van a estar dando 4 drogas más un dinitrato de isosorbide más hidralacina. La verdad es que yo no lo usé nunca tuve paciente con 4 drogas, las básicas que estuvimos hablando hasta recién, y además tener que agregarle una hidralacina o un dinitrato de isosorbide. Yo esto lo vi desde mi experiencia personal y por supuesto estoy sesgada por mi experiencia personal, que no es mucha, es poquita. Lo vi en centros de trasplante donde tienen pacientes en lista de espera para trasplante y manejan esos médicos que están
muy adaptados a manejar pacientes muy graves este tipo de drogas, pero si no, no se usan, solamente se las menciona porque están. Esto sí, diuréticos sí, van a usar diuréticos, obviamente, diuréticos de asa, furosemida, torasemida, bumetanida. Acá lo que tenemos es furosemida, endovenoso bioral. Son los que se llaman diuréticos de techo alto, que quiere decir que son los que mayor cantidad de diuresis generan dentro de los diuréticos, ¿sí? Actúan en el asa ascendente de Henle, techo alto, y los efectos adversos tienen que tener en cuenta. O sea, yo lo voy a hacer orinar mucho al paciente, se lo puedo dar bioral o endovenoso, y qué efectos adversos puedo tener: hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperuricemia e hipocalcemia. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque yo lo hago orinar mucho y el potasio va a bajar, y acá tengo riesgos de hipopotasemia con los riesgos cardíacos de arritmia que tiene una hipopotasemia. Pero si a la vez le estoy dando el enalapril y la espironolactona, puedo llegar a compensar por ahí, pero siempre tengo que estar mirando el potasio. No se olviden nunca de mirar función renal y potasio. Los que están conmigo en la comisión saben que siempre miramos eso. Los diuréticos tiacídicos no se usan prácticamente en insuficiencia cardíaca. Esto te puede decir algún paciente que tenga un síndrome cardiorrenal y ya manejado por el nefrólogo que esté en riesgo de entrar en diálisis, puede llegar a ponerte un diurético tiacídico, y esto a lo que le llaman el triple bloqueo de diuréticos, porque estamos usando los 3 tipos de diuréticos: el antagonista de receptor de mineralocorticoide, la furosemida y el diurético tiacídico. Pero en general no se usa el diurético tiacídico, no se usa, no vamos a tener gran disminución de volúmenes por diuresis con la tiacida, y no se usa. Digitálicos, quedados en desuso, se usaba en 1980 cuando no teníamos demostrado de que hubieran disminuido la mortalidad las drogas que venimos hablando hasta ahora, y se usaba la digoxina, que produce inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa. También produce sensibilización de los vasoreceptores de estímulo vagal y disminuye el automatismo y aumenta el todo esto hace que sea inotrópico positivo. Pero es muy importante que tengan en cuenta esto, tomen nota, que tiene estrecho margen terapéutico, y las dosis con digoxina se suelen medir la digoxinemia y tiene que estar en un rango estipulado, porque si no pasamos a la intoxicación digitálica. Y la intoxicación digitálica, que es muy importante que sepan, puede venir con arritmia supraventricular, ventricular, pueden tener síntomas digestivos y alteración en la visión, que son poco comunes, pero la alteración de la visión es bastante como específico y característico de este tipo de intoxicación. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de intoxicarse? Los que tienen insuficiencia renal y los que son ancianos. También puede dar bloqueos AB. Y acá tenemos en el cuadrito la cubeta digitálica, que no siempre significa que esté intoxicado el paciente, simplemente que está con digital, pero estas son las concentraciones que nosotros tenemos que tener que pedir digoxinemia para ver si el paciente está intoxicado o no. Como ya les digo, la reacción adversa más grave es la arritmia, son las arritmias, y como ya les digo, es importante que ustedes recuerden que la digoxina tiene estrecho margen terapéutico, que no se usa habitualmente, que son pacientes que tienen que estar monitorizados muy cercanos por su cardiólogo para estar con digoxina, que lamentablemente muchos médicos todavía la usan como si fuera un paracetamol o un caramelo, no paracetamol, como si fuera un caramelo, y muchos pacientes ancianos vienen intoxicados con digoxina, y es más que nada la consulta en la guardia. O sea, yo les diría a ustedes como médicos generalistas que la tengan en cuenta más que nada como una consulta en la guardia, posible intoxicación por digital, porque lamentablemente todavía existen muchos médicos que la usan sin tener en cuenta el estrecho margen terapéutico, el alto riesgo de intoxicación y el poco beneficio que tiene la digoxina hoy en día, ¿sí? El estudio que demostró que tenía algún beneficio la digoxina en insuficiencia cardíaca es el DIC, que es un estudio desde hace muchos años, 1997, no redujo mortalidad total,
redujo internaciones y reinternaciones por insuficiencia cardíaca, pero no redujo mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y acá, esto que sí es importante es la derivación al médico especialista por insuficiencia cardíaca. Esto es un artículo que hicieron estudios, los españoles tienen mucho seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca bien tratados, y lo que hicieron fue comparar pacientes tratados por médicos clínicos versus tratados con especialistas en insuficiencia cardíaca, y se vio que la disminución de la mortalidad, o sea, hubo menor mortalidad por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular en pacientes que eran tratados por especialistas en insuficiencia cardíaca y no así tanto por los médicos clínicos. Es decir, cuando tienen pacientes que son graves, que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, lo ideal es que los pueda manejar un médico especialista en insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá yo les había puesto, el año pasado lo dejé, me parece que una diapo que está buena, no sé si ya han visto que ven mucho de lo social, los principios de la bioética en la medicina. No sé si lo han leído. Capaz que en primero, pero no recuerdo, la verdad. ¿No recuerdan? Bueno, son 4 de los principios bioéticos. Esto siempre me parece súper interesante para que lo lleven presente en el desarrollo de todo el desempeño de la carrera. Primero que nuestro objetivo es hacer beneficencia con el paciente, digamos, mejorarle la calidad de vida, mejorarle su salud y no hacerle daño, no hacer daño. Y ahora, más que nunca, la autonomía del paciente, explicarle cuáles son sus posibilidades de tratamiento, que sepa cuáles son las posibilidades. Nosotros no tenemos por qué negarle un tratamiento, tiene que saber cuál es el abanico de tratamiento y tiene autonomía también para elegir, incluso para elegir si quiere consultar en otro lugar, si quiere tener una interconsulta en otro lado. Nosotros tenemos que mantenernos en esa postura. No hay un sistema ya más paternalista. Y el tema de la justicia social, que bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, para que no se frustren, porque depende en el ámbito que trabajen, incluso trabajando en el ámbito privado, que yo trabajo en el ámbito privado, lamentablemente los pacientes no llegan a tener un tratamiento médico adecuado. Y cuando me refiero a tratamiento médico adecuado, no estoy hablando de que llegue a tener las 4 drogas, sino que tenga un tratamiento en todo su conjunto, hablando de que pueda estar bien alimentado, de que pueda dormir 8 horas, de que pueda estar contenido familiarmente, de que tenga una casa adecuada, con los medios adecuados, de que tenga acceso a la medicación y a la alimentación que tiene que tener, y que todo eso sea en tiempo y forma. Porque no es lo mismo que yo te diga, sí, te voy a dar el ISGLT2 de acá a 6 meses, a que lo tengas ahora, porque estás grave ahora. Y porque de acá a 6 meses capaz que no estás vivo. ¿Se entiende? Y así con todas las patologías. Y este sí es mi punto de vista. A mí me quedó muy grabado en los principios de la bioética cuando estudié en la facultad, y me parece que es importante que ustedes los tengan en cuenta. Que no es que yo voy a darle los medicamentos y hay una cuestión, y esta cuestión de justicia lamentablemente no depende de los médicos o del médico en el consultorio. Justicia social depende de políticas de Estado, ¿sí? Eso es todo, chicos. Y después, la teoría asesinada por la experiencia. Cada uno va a ir generando su experiencia y va a poder hablar. Lamentablemente estamos atravesados por la experiencia de cada uno, por sus vivencias personales y por cómo se ha ido desarrollando cada uno en su carrera, desde su especialidad, desde su subespecialidad y desde el ámbito en donde la ejerce. Así que bueno, nada más, eso es todo. Espero que no haya sido muy largo. No, estuvo bárbaro. Yo quiero agregar un par de cosas. Una, el tema de la experiencia, que a mí me parece sumamente importante. Realmente, digamos, a medida cada uno lo va a ir viviendo. Es imposible no estar influido por lo que uno ve que le pasa a los pacientes. Obviamente, lo que se pone en discusión a partir de la medicina basada en experiencia es la cantidad de pacientes que uno ve en su práctica, y las conclusiones que saca no son suficientes, digamos, porque uno está sesgado justamente por lo que le va dando, y lo que le va dando a su vez te sesga tu razonamiento. Pero es una fuente de aprendizaje básico. De la misma manera que tomamos la medicina basada en la evidencia, con las críticas que le podemos hacer, porque digamos,
Se calcula que un 20% de los metaanálisis contienen ensayos clínicos que son fantasmas, por ejemplo. Entonces uno dice, che, sustentamos nuestras prácticas en la medicina basada en la evidencia, y la medicina basada en la evidencia tiene enormes agujeros, enormes. Ahora, y la práctica también, pero la práctica es una fuente de aprendizaje inexcusable. Con el tema de los consensos, yo ya lo he planteado, está la cuestión de cuánto influye la industria en los consensos. Esto es así. De todas maneras, los consensos siguen siendo una fuente muy importante. Recién estaba revisando, Bea, el tema del consenso argentino, que vos decías. Yo lo que voy a hacer les voy a proponer esto, usemos la bibliografía que tenemos, voy a subir también como bibliografía el consenso argentino, pero el consenso argentino no las nombra a las glifosinas. Es del 2016 y es lógico que no lo haga porque los estudios son posteriores, los estudios fuertes. Ahí habían aparecido las glifosinas en los diabéticos. Entonces en el 2020 aparece como un agregado del consenso argentino para la insuficiencia cardíaca, donde habla de las ISGLT2, de las glifosinas en pacientes diabéticos. Pero paper position. Claro. Pero en ningún momento, recién estaba revisando el consenso, en ningún momento, en el consenso argentino para la insuficiencia cardíaca no diabéticos, no aparecen glifosinas, no aparece directamente, y cuando plantea en pacientes en estadio B, plantea IECA o beta bloqueantes, y en pacientes apropiados podrían utilizarse antagonistas de aldosterona. En estadio C aparecen los diuréticos, los IECA, los beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona, y luego en estadio B podrían aparecer otras opciones. Pero todavía obviamente no nombra las ISGLT2, pero porque ni existían. Y yo lo que haría es basar, para no dar un doble mensaje y que después sea confuso, basémonos en los consensos que tenemos y en la bibliografía que subimos esta cuestión. Y nosotros discutiremos internamente si tomamos o no esto que plantea Bea, que desde el inicio todos los pacientes tienen que ser tratados con 4 medicamentos. Pero esto yo lo necesito refrendar. En el consenso argentino no aparece así. Así que en principio esto no, nosotros vamos a respetar los consensos que vamos teniendo. Y en el consenso canadiense sí, yo me acuerdo haberlo leído el consenso canadiense el año pasado cuando salió y lo planteaba, pero es un consenso y otros no lo plantean. Así que bueno, vamos mirando despacito. En principio tomemos la bibliografía que tenemos, vamos mirando despacio, podemos subir el consenso argentino y vemos si subimos algún consenso más o no, pero ya me parece mucho. Y después nos ponemos de acuerdo entre nosotros, lo discutimos, miramos bien la bibliografía y discutimos si tomamos esto que plantea Bea, que lo plantea con una palabra autorizada porque es especialista, pero tiene que fundamentar igual que el resto las fuentes y ponemos a discusión las fuentes. Si lo que estamos proponiendo son las 4 terapias juntas o no. Yo quisiera ver bien estas fuentes. De la misma manera que me parece que todo se puede discutir acá, ¿no? ¿Te parece, Bea? Sí, yo no tengo ningún problema. Dale. El año pasado lo di así también. Es la misma, di lo mismo el año pasado. Okay. Bueno. Había surgido justo esta controversia, pero bueno, es válida. Sí. Bueno. Ya estamos un año más adelantados con las ISGLT2, así que... Sí, y hay más evidencia y es interesante. Es una evidencia sumamente interesante. No, yo lo que pongo en discusión no es el uso de ISGLT2, sino que realmente quisiera... Claro, pero el año pasado también le había dado como 4 líneas, ya en primera línea ya estaban. Sí. Okay. Bueno, es válido discutirlo. Bueno, chicos, me parece que ya son las 8, 2 horas. Largas, con discusión e inclusive, con debate. Bueno. No hay problema. Si cambiaron el auto, ya sé que se debe. Nos vemos, profes. Chao, chis. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego.